ha sido habitado, si Él le ha dado ese gozo que usted y yo disfrutamos hoy, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos están contentos? A ver, ¿cuántos están con sumo gozo? Así estén pasando prueba. A ver, 1 o 2. ¿Cuántos? Dígale el que tiene a su lado, ni la prueba, ni las dificultades, ni las aflicciones me podrán separar del Señor. Amén. Gloria a Dios, puede tomar asiento. Amén. Para que juntos seamos edificados el día de hoy. Amén. A ver, ya la semana pasada, ¿verdad? Hablamos de un tema, o venimos hablando de acuerdo a un tema que es la revelación, diga conmigo, la revelación de Jesucristo. ¿Sabe por qué es importante que Cristo se revele a nuestra vida? Porque cuando Cristo se revela a la vida de la persona no sigue siendo la misma. Dígale que tiene a su lado, si Cristo se te reveló, no puede ser el mismo. Si Cristo se te reveló, no puedes seguir siendo la misma persona que antes. Amén. ¿Sabe algo? Cuando nosotros vemos la Escritura, nosotros podemos ver que la iglesia del primer siglo, cuando se le fue revelado quién era el Señor, a la gente, a los cristianos de ese tiempo los identificaban rápido. Identificaban rápido quién era verdaderamente de Cristo y quién no era verdaderamente de Cristo. Quién verdaderamente era un siervo, un seguidor del Señor, un creyente fiel, alguien que tenía fe en el Señor y quién no. Porque cuando nosotros vemos la Escritura, ¿verdad? Tenemos que entender que cuando la persona conoce al Señor hay un antes y un después. Diga conmigo, antes y después. Yo tengo que estar en el después. ¿Sí me está entendiendo? Ya usted y yo en el tiempo presente no podemos seguir viviendo como antes. No podemos tener la misma mentalidad, no podemos tener las mismas costumbres, no podemos tener el mismo lenguaje, no podemos tener las mismas actitudes, porque ahora estamos en Cristo. Y en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, dice la Escritura, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el libro de Mateo capítulo 26, verso 69, para que entremos en la enseñanza de una vez, aprovechando el tiempo que nos restó la electricidad, ¿verdad? Cuando nosotros vemos ese capítulo, Mateo 26, 69, cuando está siendo juzgado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Afuera en el patio estaba sucediendo una escena en particular, que era con el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice la Escritura en el capítulo 26 que mientras Jesús estaba siendo juzgado, mientras estaba siendo burlado, mientras estaba siendo humillado, afuera estaba un Pedro que le estaban haciendo una serie de preguntas. Esas preguntas tenían que ver con lo que ya el Señor le había dicho a él, y era que iba a ser, lo iba a negar 3 veces. ¿No se postea ahí el texto? Dice la Escritura, ya lo vamos a postear, en Mateo capítulo 26, verso 69, rapidito aquí, para que entendamos por qué identificaban a las personas en la iglesia del primer siglo, las personas que conocían al Señor Jesucristo, o que vivían de acuerdo a Él. Amén. Capítulo 26, verso 69. Me dicen allí lo que te he posteado. ¿Son el favor? ¿Ya está allí o no? Mateo capítulo 26, verso 69, dice la Escritura así: Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada. Mire cómo dice la Escritura. Mateo 26, 69 dice, se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Verdad? ¿Ya está posteado ahí o todavía? Dice el verso 70, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Dice 71,
Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Diciendo el versículo 72, dice, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Dice el verso 73, un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente, ya está allí. Ahora sí, léalo conmigo el 73 de nuevo, dice, un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres, porque aún tu manera, ¿de qué? Tu manera, de al que tiene a su lado, la gente que ha conocido al Señor tiene una manera de hablar diferente, fácil de reconocer. ¿Sí me está entendiendo? Las iglesias del primer siglo ya no era la misma después que conoció al Señor Jesucristo. Por eso usted y yo que estamos en el Señor tenemos que tener una manera de hablar diferente, una manera de caminar, de vivir, de actuar, de reaccionar diferente. Diga el que tiene a su lado, diferente. Verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Qué bonito, ¿verdad? Dice el verso 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando usted y yo conocemos al Señor Jesucristo, hay algo que la gente tiene que reconocer y decir, este no es igual, este es diferente. ¿Qué le pasó a esta persona que ya no es la misma que era antes? Porque su manera de hablar, su manera de reaccionar, su manera de actuar es diferente. ¿Sabe qué es lo más bonito de esto? Que usted y yo que fuimos trasladados, como dice la Escritura, de las tinieblas a su luz admirable, tenemos que hablar diferente. Tenemos que reaccionar diferente. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vemos, y quiero que leamos, o tenga usted por ahí anotadito, Hechos 10, vemos la historia de Pedro, el mismo Pedro que negó a Jesús. Vemos ahora a un Pedro que dice la Escritura que estaba orando en el tejado. Dice la Escritura que ya cuando tenía hambre se le fue presentado un lienzo que descendía. Y dice la Escritura que ahí había de todo tipo de animales que eran impuros. Porque si nosotros recordamos culturalmente, ¿verdad? El pueblo judío tenía animales que no podían comer porque para ellos eran impuros de acuerdo a la ley. Dice la Escritura que cuando ese lienzo descendió, el Señor le dice, el mismo Dios le dice, mata y come. Dice la Escritura que el Señor le tuvo que decir lo mismo 3 veces. Mata y come. Y Pedro no, mata y come. Y no. Fue tanto el punto en que la cultura que tenía Pedro desde sus hábitos de crianza, que el Señor le dijo, mata y come. Y Pedro le dijo, no, porque yo no voy a comer nada impuro. Y el Señor le dijo, no llames impuro lo que yo he santificado. Qué tremendo, porque muchas veces la cultura, las tradiciones que nosotros traemos desde pequeños, que traemos de la antigua manera de vivir, nos llevan muchas veces a desobedecer a Dios, aun cuando ahora lo hemos conocido. Porque ¿quién fue el que le dijo a Pedro, mata y come? ¿Tenía que obedecer o no tenía que obedecer? ¿Por qué? Porque le había dicho el mismo Dios. Pero culturalmente eso lo detuvo tanto que él dijo, no, yo no voy a comer de eso. Aunque el mismo Dios era quien le estaba dando la orden. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que el Señor era que lo estaba preparando para llevarlo delante de alguien que era el gentil. Era Cornelio. Cornelio, orándole al Señor también, dice la Escritura, que le presenta dónde estaba Pedro, que le presenta en qué casa, en qué lugar estaba, para que lo enviase a buscar y que Pedro llegase a su casa. Y cuando Cornelio ve que Pedro llega a su casa, le dice, ahora danos las palabras que tienes para nuestra familia. ¿Sabe qué es lo más tremendo de esto? Que Cornelio entendió, este no tiene un lenguaje igual que los fariseos. Este no tiene una manera de hablar igual
que los escribas. Este no tiene un lenguaje igual, este tiene algo diferente. Y lo diferente que tenía Pedro era que Cristo estaba en su vida, que ese Espíritu Santo que había descendido estaba en él, así como está en este tiempo en usted y en mí. Y en usted y en mí hay un lenguaje diferente para llevarle a otros, para que lo conozcan a él. Amén. Cuando vemos la Escritura, vemos al mismo Pedro, ¿verdad? Más adelante, en la carta de Pedro, vemos que Pedro ya había cambiado su manera de pensar. Diga conmigo, entendimiento progresivo, porque lo que Pedro al principio no entendió, al finalizar ya quizás de su vida, ya Pedro pudo entender qué era lo que el Señor quería hacer con la humanidad. Y nosotros busquemos el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, para que veamos lo bonito, ahora hablando el apóstol Pedro, de quiénes somos usted y yo en el Señor. Dice la Escritura, hablando el apóstol Pedro en Reina Valera, dice, mas vosotros, ¿qué sois? Diga conmigo, tiempo presente. Mas vosotros sois, diga conmigo, linaje real, sacerdocio, nación santa, pueblo. Usted no es cualquier persona. Usted no pertenece a cualquier pueblo. Porque sabe algo, usted y yo antes no éramos parte del pueblo de Dios. Pero por cuanto hemos creído, como dice Juan 1:12, y a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesucristo? ¿Cuántos? Veo 1, veo 2, veo 3. Usted ha creído en el nombre del Señor Jesucristo. Usted ha creído en ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Usted dice la Escritura que pasó de muerte a vida. Pasó de ser alguien huérfano para ser adoptado hijo de Él. Dice, por tanto, hemos creído, fuimos adoptados hijos suyos. Dígale el que tiene a su lado, somos pueblo de Dios. Somos linaje escogido. Vámonos de nuevo. Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo, ya conmigo, adquirido. Poseído. Tomado por Dios. Usted no es cualquier persona. Pero ¿sabe qué es lo más bonito de esto? Que usted y yo, que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tenemos una labor como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Usted y yo tenemos algo que tenemos que hacer en esta nación, en este linaje, en este pueblo. Y dice la Escritura y continuamos, dice, ¿para qué? Dice, ¿cuál es nuestra función? Dice, para que anunciéis. Diga conmigo, para que anunciéis, y léalo. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? ¿Dónde estábamos usted y yo? ¿Y a dónde nos trajo ahora? A la luz admirable. Estábamos en las tinieblas, muertos en delitos y pecados. Pero por cuanto creímos, dice la Escritura, que fuimos trasladados a su luz admirable. Qué bonito es estar en su luz, porque en la luz admirable, ¿quién es Él? Nosotros podemos ver todos nuestros errores y nuestros defectos y corregirlos. Si no hablábamos de acuerdo a este linaje, si no hablábamos, si no convivíamos de acuerdo a esta nación, porque si hay algo que usted y yo tenemos que entender es que cada nación tiene un dialecto, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Cada nación tiene una cultura, ¿verdad que sí? Cada nación tiene algo diferente que lo caracteriza, que la persona lo ve y dice, este es venezolano, este es maracucho, este es colombiano, este es gringo, este es ruso. ¿Por qué? Porque hay algo que lo caracteriza, bien sea el dialecto, bien sea el lenguaje, bien sea cómo actúa, cómo vive, pero siempre hay algo que lo caracteriza, así como caracteriza a algo en usted y en mí, que somos parte del pueblo de Dios. Usted y yo no tenemos el mismo lenguaje que tiene el mundo. Usted y yo no tenemos la misma manera de reaccionar o de actuar como la tiene el mundo. Nosotros venimos de esa naturaleza pecaminosa, pero ahora que estamos en Cristo todo debe de ser diferente. Pero diga conmigo, para bien. Porque sabe algo, cuando nosotros vemos
La Reina Valera dice, para que anuncies. Y cuando yo buscaba los sinónimos de anunciar, tiene que ver con proclamar, con declarar, ¿verdad? Con hablarlo. Pero cuando yo veo y estudio la Nueva Traducción Viviente, vemos que el texto cambia un poquito, pero para bien. Mire cómo dice Nueva Traducción Viviente. ¿Ya lo cambiaron ahí a Nueva Traducción Viviente? En la flechita. En el chic. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva. Como usted no hay dos en este pueblo. Usted es exclusivo. Dígale al que tiene a su lado, somos exclusivos. Dice, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros las bondades de ¿qué más? De Dios. Sí se entiende más o menos, porque en la Reina Valera habla de anunciar, que tiene que ver con hablar, con proclamar. Pero cuando nosotros vemos la Nueva Traducción Viviente, tenemos que entender que usted y yo no solamente debemos de predicar de labios, sino que con nuestro estilo de vida nosotros debemos demostrarle a otros que hay un Dios que vive, que hay un Dios que gobierna, que hay un Dios que transforma. Porque el que nos ve a usted y a mí tiene que decir, este no es el mismo. ¿Qué le pasó? Porque antes vivía, antes reaccionaba, antes hablaba, antes sus gestos en la cara eran diferentes, pero ahora veo a Dios en él. Ahora veo a Dios en ella. ¿Por qué? Porque hemos entendido que no somos cualquier persona, que no pertenecemos a cualquier nación, que no tenemos cualquier linaje, sino que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para mostrarle a otros. ¿Pero qué estamos mostrando? ¿O qué está viendo la gente en nosotros? Porque sabe algo, cuando nosotros vemos la historia de la mujer samaritana, dice la Escritura que esta mujer cuando habló con el Señor Jesucristo, su vida cambió de tal manera que esta mujer salió corriendo a anunciar a quién había conocido, con quién había conversado. Pero no solo tanto ellos creyeron por la palabra que ella había dicho de ellos, sino que conocieron al Señor Jesucristo porque vieron, esta no es la misma mujer, sino que esta mujer fue transformada. Ya no habla igual, ya no reacciona igual, ya no vive igual. Porque ella no solamente anunció de labios, sino que con su vida, ella mostró que hay un Dios que transforma. Usted ha sido transformado por Dios, que otros lo vean, que sus vecinos lo vean, que su familia lo vea, que hay un Dios que verdaderamente cambia y transforma vidas. Porque usted y yo fuimos llamados para anunciar a Él. Usted y yo fuimos anunciados para proclamarlo a Él. Usted y yo fuimos escogidos para mostrarlo a Él. ¿Qué está viendo la gente en usted y en mí? ¿Está viendo a Dios? ¿O qué está viendo? Porque usted no es cualquier persona, usted representa una nación. Usted representa a un pueblo, al pueblo de Dios. Amén. Continuemos acá. Como habitantes, como esas personas que usted y yo fuimos escogidas por Dios para vivir de acuerdo a Él, como real sacerdocio, como nación santa, tiene que haber una transformación en nuestra vida. Tiene que haber un cambio de cultura, un cambio de costumbres, de hábitos. Porque si antes no orábamos, ahora que pertenecemos a este linaje, ¿qué tenemos que hacer? Si antes no leíamos, ahora ¿qué tenemos que hacer? Si antes no predicábamos, ahora ¿qué tenemos que hacer? Si antes no nos importaba lo que la gente pensara de nosotros, ahora ¿qué? Tenemos que actuar bien porque la gente va a ver si hay un Dios. ¿Sabe qué es tremendo? Cuando yo daba esta enseñanza, el Señor me hacía ver que hay una pregunta que se puede hacer de tres maneras diferentes.
Y es que hay algo que la gente va a ver en usted y en mí y va a decir, vos sois cristiano. ¿A ustedes le han hecho esta pregunta? ¿Vos sois cristiano? ¿Verdad? Pero cuando nosotros vemos esta pregunta, hay un tono diferente que marca si en verdad somos o no somos. Porque si la gente le pregunta a usted, ¿y vos sois cristiano? De esa manera tan sutil, usted se debe sentir bien porque están viendo algo bueno, un buen comportamiento, un buen lenguaje en usted. Pero si la gente le reacciona y te le dice así, ¿y vos sois cristiano? ¿Cómo cree usted que se está comportando o está hablando usted para que la gente reaccione? Si la gente a nosotros nos dice, ¿y vos sois cristiano? Examinémonos, porque no estamos dando un ejemplo. ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Verdad? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que si hay malas actitudes, la gente va a decir, ¿y eso qué es cristiano? ¿Ah? Ahí es donde nosotros nos examinamos y decimos, ¿qué naturaleza es la que está gobernando más mi vida? Para reaccionar, que la gente reaccione o haga esa pregunta en 3 diferentes maneras. ¿Vos sois cristiano? Gracias, Señor. ¿Y vos sois cristiano? Oh. Y eso que es cristiano, aún más. Oh. Porque usted y yo no estamos representando a cualquiera. La gente, cuando nos llama a nosotros, o el nombre que usted y yo tenemos, que es que somos cristianos, es porque usted y yo somos pequeños Cristos. O sea que la gente, ¿a quién tiene que ver en usted y en mí? A la gente, ¿qué tiene que oír de usted y de mí? No nuestra antigua manera de vivir, no nuestro mismo lenguaje, no las mismas palabras, sino que todo lo que usted y yo hablemos sea para edificación de otros y que la gente diga, hey, yo no había escuchado eso, o eso es lo que yo necesitaba escuchar ahorita, gracias. Qué bueno que eres cristiano. O quizás muchas veces va a llegar personas a su vida o a mi vida que van a querer alzar la voz, reaccionar de una manera diferente. Pero ¿cómo estamos reaccionando nosotros? Porque si nosotros reaccionamos con paciencia, si nosotros reaccionamos con mansedumbre, la gente va a decir, wow, este varoncito de verdad o esta varoncita de verdad es cristiana. Porque otro, en otro momento, no hubiese reaccionado de la misma manera. Porque usted y yo, consciente o inconscientemente, estamos predicándole a otros con nuestra vida. Y estamos representando un pueblo, y es el pueblo de Dios. Amén. Dice Efesios capítulo 2, verso 19. Y dígale al que tiene a su lado, no eres el mismo, no eres la misma. Amén. Dice Efesios capítulo 2, verso 19. Hablando el apóstol Pablo a la iglesia, dice, así que ya no sois, en Reina Valera, por favor, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que somos ¿qué? Conciudadanos de los santos. ¿Y qué más? Dígale al que tiene a su lado y póngale la manito así en el hombro y dígale, y miembro, no de cualquier familia, de la familia de Dios. ¿Sabe algo? En toda nación, en todo sector, en toda comunidad, hay un apellido que ese apellido siempre es reconocido, ¿sí o no? Siempre hay uno que dice, esa es la familia tal. Vamos a suponer Rosales, mi apellido, vamos a ponerlo de ejemplo. No, esos son Rosales. Ey, cuidado con esa gente. Porque en todo sector siempre hay un apellido que la gente como que, hey, tiene buen concepto, tiene mal concepto, le tienen respeto, le tienen, wow, hey, gente de honor. Los conocen, muy reconocidos, inclusive en los países. Y wow, por lo menos en Venezuela hay un apellido muy sonado en cuanto empresarialmente que son los Cisneros. No, los Cisneros, wow, ¿verdad? Los Mendoza, de Lorenzo Mendoza, de Empresas Polar. Siempre los Urdaneta, la mayoría de ahí de la Cañada. No, yo soy familia, descendiente de Rafael Urdaneta, ¿verdad? Y hay gente que se siente orgullosa de eso y dice, no, yo soy de los Rosales.
Claro que sí, gloria a Dios. O yo soy de los Urdaneta, o yo soy de X, de Y, y se siente muy orgullosa de eso. Y se comporta, mucha gente reacciona y dice, no te metáis con fulanito porque ese es de tal apellido, de tal familia, de tal, ¿cómo? Ese es guerrero, ¿verdad? Y hay gente que dice, no te metáis con fulanito porque esa gente es de temer. Y la gente se come tanto el papel de esa genealogía que reacciona de esa manera y dice, esto, no. Pero es que ya usted y yo pertenecemos a la mejor familia. Dígale que tiene a su lado, usted y yo pertenecemos a la mejor familia, la familia de Cristo. Hundile más el cable. A la familia de Cristo. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Amén. Si no es ahí en la tarjetita, hundir los dos cables bien. Miembro de la familia de Dios. Los apóstoles siempre le hacían el llamado a las personas cuando se convertían y era que teníamos que dejar nuestra antigua manera de vivir. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro siempre le hacían el mismo llamado y era que debíamos de dejar de reaccionar igual, de hablar igual, de vivir igual, porque ellos entendieron, ya no representamos a cualquiera, representamos a nuestro Señor. Inclusive el mismo apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 1, de Primera de Pedro capítulo 2, verso 1, Nueva Traducción Viviente, dice algo que está vigente para usted y para mí. Dice Primera de Pedro 2:1, Nueva Traducción Viviente. Ya está allí, dice, por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Desháganse de toda mala conducta. Dice, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. ¿Sabe que hay algo que la gente siempre tiene en esta antigua manera o antigua naturaleza? Y es que tenían un mal lenguaje, tenían un mal comentario, tenían un mal dialecto, ¿verdad? ¿Se apagó? Y es que usted y yo no somos los mismos. Y el apóstol Pedro le decía, desháganse de toda mala conducta. Y leamos de este lado, dice, de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. ¿Por qué? Porque usted y yo que ahora estamos en el Señor, lo que usted y yo hagamos o digamos tiene que ser para edificación de otros. Para edificación. Que lo que usted y yo hagamos, la gente diga, wow, yo quería. O yo no había escuchado eso, necesito escuchar más de eso. O wow, yo quisiera vivir o reaccionar en esas situaciones como reaccionáis vos. Y es que esto no es de nosotros, sino que es la nueva naturaleza que nos habita, que es Cristo. Amén. Dice Efesios capítulo 4, verso 22, en Reina Valera, para que veamos cómo dice el apóstol Pablo, perdón. Ahora sí se escucha. Lauri, échame aquí las luces, mira, mamá. Dice Efesios capítulo 4, verso 22, en cuanto a la ¿qué? A la actual. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está como viciado. ¿Sabe algo? Cuando nosotros vemos la palabra viciado o vicio, es algo que está arraigado a nuestra vida, que nosotros no podemos como dejar de hacer, porque ya es parte de nosotros, un vicio, algo que nosotros decimos, necesito hacerlo urgentemente. Y él decía, el apóstol Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué?
Dice, a los deseos engañosos. Y dice el siguiente texto, y renovaos ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente. Porque ¿sabe dónde está la mayor batalla del ser humano? En la mente. Porque la mente es lo donde controla todo el cuerpo. Y si la mente dice, haz esto, ¿qué va a hacer el cuerpo? Lo hace. Y si la mente dice, no hagas esto, ¿qué va a hacer el cuerpo? No lo hace. Porque el cuerpo obedece lo que dice la mente. Por eso dice la Escritura que usted y yo en Cristo tenemos la mente de Cristo, o deberíamos tener la mente de Cristo. Porque ¿sabe algo? Como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque cuando la Escritura habla de corazón, habla de eso, de la mente, de los pensamientos, de las emociones. Y no hay nada más engañoso que el corazón. No hay nada más engañoso que esto, mire, el corazón. Por eso el Señor dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda, porque de Él mana la vida. Qué tremendo, ¿verdad? Porque nosotros a veces pensamos que es de aquí. Pero si esto dice, quítate la vida, hasta ahí llega la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dice el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice el 24, y vestíos ¿de qué? Del nuevo hombre, creado ¿cómo? Según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Esa es la imagen, esa es la identidad que usted y yo tenemos hoy. La identidad que usted y yo tenemos hoy es esa creación que es Cristo en nosotros. Esa nueva imagen que es la que se le dio a Adán en el Edén, que ahora es la que tiene el cumplimiento en nuestra vida por cuanto hemos creído, es que tenemos que ser formados a su imagen y semejanza. Usted y yo tenemos que ser esa nueva criatura. ¿No dice la Escritura de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas que hicieron, he aquí, ¿en dónde? En Cristo son hechas nuevas. Amén. Qué tremendo, porque usted y yo ahora no somos cualquier persona. Usted y yo ahora que somos pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, usted y yo no somos cualquier persona. Porque ahora tenemos usted y yo que velar por lo que decimos, por lo que hacemos. Porque hay gente que va a creer en el Señor por lo que usted le diga. Y amén, eso es amén. Pero hay personas que usted le va a predicar sin abrir la boca. Hay gente que va a creer en el Señor y no lo va a escuchar ni una sola vez, sino que lo va a ver a usted y va a decir, wow. José Ramón no me predicó, pero yo lo conocí hace 10 años atrás y ya no es el mismo. Wow. Rubielis no me predicó, pero yo la conocí hace 20 años atrás y ahora que la veo y sé que es cristiana, sé que hay un Dios que vive y reina y transforma y liberta. ¿Cómo va a haber gente que usted va a llegar y le va a predicar? Y la gente va a decir, habláis muy bonito, pero no me convencéis. ¿Sabe qué es tremendo? Que a veces usted y yo hablamos muy bonito, pero con nuestra conducta no lo convencemos. Porque hay gente que es auditiva, pero hay gente que es visual. Hay gente que va a creer por lo que usted le diga, pero hay gente que va a creer por lo que vea en usted y en mí. Por eso tenemos que cuidarnos lo que hablamos y lo que hacemos con nuestro cuerpo, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, cómo vivimos. Dele gloria a Dios, hermana. Amén. Hay gente que va a creer en el Señor porque lo que usted le diga de Él, no de nosotros, sino de Él. Pero hay gente que va a creer en el Señor por lo que vea de Él en nosotros, no de nosotros. Porque si la gente ve lo que es Jefferson, no van a creer en el Señor, porque Jefferson, la naturaleza humana de Jefferson, no es buena, no es amorosa. Pero como la gente está viendo a Cristo en Jefferson, la gente va a decir, no, yo creo porque Dios lo ha transformado. Por eso la gente no tiene que ver a Jefferson, la gente no tiene que ver a Lauri, no tiene que ver a Celeste, tiene que ver a Cristo en cada uno de nosotros.
porque Él es el que transforma, Él es el que liberta. Amén. Dice la Escritura en Lucas capítulo 6, verso 43. Nada, no se escucha todavía. Dice Lucas 6, verso 43. Hablando el mismo Jesús. Dice, ya está posteado allí. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Dice, porque cada árbol se conoce, pues no se cosechan higos de los espinos, ni zarzas de las vendimian uvas. Dice el verso 45, el hombre bueno, ¿qué va a hacer? Del buen tesoro de su corazón, ¿qué va a hacer? Saca lo bueno. Y el hombre malo, ¿de dónde? Del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque ¿de dónde? Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que está gobernando nuestro corazón? Porque dependiendo de lo que gobierne nuestro corazón es lo que vamos a hablar. Si nos gobierna el dinero, vamos a hablar de dinero. Si nos gobierna los vicios, vamos a hablar de vicios. Si nos gobierna Cristo, vamos a hablar de Cristo. Porque eso es lo que abunda en usted y en mí. Y dependiendo de lo que abunda en nuestro corazón es lo que usted y yo vamos a hablar. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que no es tanto que hablemos, sino que la gente lo va a oír. ¿Qué está oyendo la gente de nosotros? O de nuestros labios, para ser más específico. ¿Qué está oyendo? Continuemos el texto. Dice el verso 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Fíjese como el mismo Señor le decía, ustedes me llaman Señor, pero con sus hechos no demuestran que yo los gobierno. Con sus actitudes no demuestran que yo, siendo el Señor, los gobierno a ustedes. Por eso, dependiendo quién nos gobierne nuestra vida, es cómo vamos a vivir, cómo vamos a reaccionar, cómo nos vamos a comportar y desenvolver en esta sociedad. Porque si hay algo de lo que tiene necesidad la sociedad, es de conocer al Señor. ¿Y sabe por medio de quién lo va a conocer? Por usted y por mí. Por eso, ¿qué tan importante es lo que gobierna nuestra vida? Porque dependiendo de lo que abunda en nuestro corazón es lo que vamos a hablar. Dependiendo quién gobierne nuestra vida es cómo vamos a reaccionar. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de esto? Que la gente lo va a oír y lo va a ver. Porque qué bonito es entender y saber que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios. Pero nuestra función como esa nación santa, ¿será que la estamos cumpliendo? Que es de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Que son de demostrar las virtudes de aquel que nos llamó. Porque ¿será que la gente está viendo a Cristo en cada uno de nosotros? Porque dígale al que tiene a su lado, tenemos que hablar de Él. Y póngale la manito así en el hombro. Tenemos que hablar de Él, pero también tenemos que mostrarlo a Él. Tenemos que mostrarlo. Porque nosotros podemos hablar espectacular, pero si la gente ve algo raro en nosotros, ¿qué va a decir? No te creo. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Por muchas de esas personas que hablan, que predican, que hacen, que sanan, que levantan muertos, pero después la gente ve las actitudes y dice, no. Porque es que en esta vida de relación con el Señor no se trata de lo que mucho hagamos, sino de lo que somos en Él. Por eso es importante que usted y yo entendamos quién somos usted y yo en Cristo. Porque dependiendo del concepto que tengamos de quiénes somos en Él, es cómo vamos a vivir. Si usted entiende de que usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero sabe cuál es su función, para qué el Señor lo escogió, lo llamó y lo está capacitando, usted dice, wow, yo no soy cualquier persona. Y dígale que tiene a su lado, no somos cualquier persona, pero no tenemos cualquier labor.
Porque la labor que usted y yo tenemos es grande. La labor que usted y yo tenemos es importante en este tiempo, porque la gente necesita conocer quién es el Señor. Hay mucha gente allá afuera sumergido en vicios, en malas costumbres, en un montón de cosas, que solamente el conocimiento de Cristo es el que los puede sacar de allí. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La gente allá afuera necesita conocer la verdad. Y la verdad dice la Escritura que dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La gente que está allá afuera, que quiere ir al cielo, que quiere conocerlo a Él, que quiere buscar de Él, necesita a un David, necesita a un José Ramón, a un Fernando, a una Celeste, que hable de quién es Él, pero que con su vida también demuestre quién es quien lo gobierna. Amén. Si va a darle un aplauso, déle un aplauso fuerte ahí al Señor. Amén. El de Facebook no se escucha. Bueno, déjame cerrar aquí un momentico. ¿Sabe algo? 600 años antes de Cristo, dice el profeta Isaías en Isaías 29:13. Dice Isaías 29:13, hablando el Señor por medio del profeta Isaías. Dice pues el Señor, porque este pueblo, ¿qué hace? ¿Qué hacía el pueblo? ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Cuántos son nación santa? ¿Cuántos son linaje escogido? Dice el profeta Isaías en Isaías 29. Está lejos de Dios. Y por cuanto está lejos de Dios, quizás nuestro cuerpo hace lo incorrecto delante de Él. Porque ¿qué es lo que controla el cuerpo? El corazón, la mente. Amén. Dice, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un ¿qué? Que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. ¿A cuánto le enseñaron que mentir era malo? ¿Ah? ¿A cuánto le enseñó su papá o su mamá que robar era malo? ¿Verdad? ¿A cuánto le enseñó su papá o su mamá que tenían que honrar a Dios? Que orarle a Dios. Pero ¿cuántos, aunque de tradición o de cultura, nos enseñaron eso, pero a medida de que íbamos creciendo, decíamos, hay un Dios que nos creó, hay un Dios creador de todo, pero con nuestras acciones no honrábamos a Dios? Solamente lo hacía Jefferson. Todos por algún momento llegamos allí. Inclusive estando dentro de la congregación decíamos que hay un Dios que vive, hay un Dios que restaura, un Dios que salva. Creíamos, soy hijo de Dios, pero con nuestras acciones muchas veces no honrábamos a Dios. Porque eso es, diga conmigo, tradición. Eso nos lo enseñaron desde pequeños. Eso nos lo enseñaron de a medida que íbamos creciendo. Pero ¿sabe qué es lo que transforma cuando usted y yo conocemos quién es el Señor personalmente? Eso es lo que viene a producir un antes y un después en nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 10, verso 8 al 17. Veamos cómo dice. Romanos 10, 8 al 17. ¿Ya lo tiene allí? Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está ¿qué? ¿Qué tan cerca? Vamos. Ya conmigo, en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe
que predicamos, que si confesares, ¿con qué? Con tu boca que Jesús es y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. ¿Qué tenemos que hacer? Dígame el primer paso. Tenemos que confesarlo con nuestra boca. Pero el segundo paso es que tenemos que creerlo en nuestro corazón. Dice el versículo 10, dice, porque con el corazón ¿qué se hace? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? Pero mire cómo dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán? ¿A quién? A aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han? ¿Por qué no han oído? Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sabe que lo más tremendo? Que ya hay alguien que puede predicarle a ellos. Eso somos usted y yo. Ya aquí no hay excusas. Ya usted y yo que somos pueblo de Dios, que somos hijos de Dios, que hemos creído en Él, estamos para predicarle a otros. Estamos para mostrarle a otros que hay un Dios que salva, que sana y que restaura y que transforma. ¿Cuántos han sido transformados por Él? ¿Cuántos están siendo transformados por Él? Cada día, porque esta transformación es cada día, mi hermano. Cada día usted y yo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Cada día yo tenemos que tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor. Porque sabe que es lo tremendo, que José Ramón no le puede llevar la cruz al varón. Que el varón no le puede llevar la cruz a José Ramón, sino que nosotros, cada uno, tiene que tomar la cruz y hacer ¿qué? Ya conmigo, negarse. ¿Cuántos tienen que negarse? ¿A qué? A sí mismo. Porque la negación es a sí mismo. Porque la lucha que tenemos usted y yo es con nuestra antigua naturaleza. La lucha que usted y yo tenemos es con esas tinieblas, pero no que están afuera, sino que están dentro de nosotros. Esa antigua naturaleza, esa antigua manera de vivir, esas antiguas costumbres, esa antigua cultura, ese antiguo lenguaje, antiguas actitudes, reacciones. Eso es lo que usted y yo tenemos, esa lucha constante, pero que en Cristo podemos vencer. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo, mi carne está ¿dónde? Crucificada ya con Cristo. Pablo dijo, hey, mi antiguo yo está ya clavado también con Cristo. Mi antigua manera de vivir está crucificada ya con Cristo. Mi viejo hombre está crucificado ya con Cristo. De la misma manera tiene que suceder en nuestra vida. Amén. ¿Dónde quedamos? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que usted y yo ya fuimos enviados. ¿Por qué o por quién? Por el mismo Señor Jesucristo. Esa gran comisión que fue delegada a los apóstoles es la misma que ha sido delegada en usted y en mí. Esa misma oración que hizo el Señor por los apóstoles diciendo, Padre, oro no solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esa oración está vigente en usted y en mí. Que fuimos escogidos, llamados para predicarle a otros. Pero no solamente con nuestra boca, sino con nuestro estilo de vida. Porque sabe algo, el que conocía quién era Saulo, cuando lo vio siendo apóstol, dijo, wow, este no es el que asolaba la iglesia. Este no es el que nos perseguía. Pero él entendió y dijo, no, he conocido quién es el Señor Jesucristo. Ya no los persigo. Ya no hablo mal de ustedes. Y la gente creyó en él no solamente por lo que dijo, sino que vio una vida diferente en él. Sino que vio que actitudes muy diferentes en él y dijo,
wow, me imagino a esas personas, wow, esta persona verdaderamente ha sido transformada por el Señor. Pero ¿qué fue lo que sucedió en Pablo para ser transformado? Dígale que tiene a su lado, conoció quién era el Señor. Porque para que haya un cambio en nuestra vida tiene que haber un encuentro con Él. Para que haya una transformación en la vida de la persona, tiene que haber esa relación con Él. Por eso hay gente que quizás no ha cambiado, aunque tenga 10, 15, 20 años dentro de congregaciones. Todavía tiene las mismas mañas, las mismas costumbres. ¿Sabe por qué? Porque quizás no lo ha conocido. Y quizás lo conoció en un momento, pero no tomó la cruz y se negó a sí mismo. Quizás no tomó la cruz y se negó a sí mismo, sino que dijo, bueno, me congrego, pero no cambio. Tengo las mismas actitudes, las mismas mañas. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que el trigo y la cizaña crecen juntos. Al final es que se va a ver el resultado. ¿Quién es lanzado o guardado en el granero y quién es arrojado al fuego? Yo quiero ser arrojado al granero. Amén. Yo quiero ser de eso. Usted también. Pero pareciera que no. Amén. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las ¿qué? Las buenas nuevas. Dice el verso 16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el 17, así que la fe es ¿por qué? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Usted ha creído porque ha oído, pero también quizás ha creído porque ha visto a alguien que le ha mostrado que hay un Dios vivo, que hay un Dios poderoso. Amén. De modo, dígale que tiene a su lado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Seamos de ejemplo a otros, hermanos. Hay gente que el Señor va a añadir, que va a estar en medio nuestro, pero ¿sabe qué va a necesitar esa gente? Esas personas que el Señor va a venir añadiendo al ministerio, esas personas que el Señor va a poner delante de ustedes para que ustedes les prediquen. ¿Sabe qué necesita esa gente? Oír de Él, pero también ver a Él en nosotros. Usted y yo tenemos que ser de ejemplo para esas personas. Usted y yo tenemos que mostrarle a otros que hay un Dios poderoso. Porque sabe que es tremendo que hay gente que dice, a mí nadie me va a cambiar porque yo nací así y nadie me cambia. Quizás usted dijo eso. Yo en algún momento lo dije y dije, a mí nadie me cambia, yo soy así y punto. Se acabó. A mí nadie me cambia. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que llegó el Señor y ¡pum! Cambió. Así como pasó en usted. Así como está pasando en usted. Así como va a pasar en otros. Que quizás en algún momento dijeron, a mí nadie me cambia, yo soy así. Pero esa gente para cambiar necesitan es que le presenten a Cristo. Porque nosotros humanamente podemos cambiar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses y metimos otra vez el pie. Y nos caímos. Muchas veces. Y decimos, ya no lo voy a hacer más con nuestra fuerza. Esto ya yo no lo hago más. El hombre a la mujer le dice, ya yo no te voy a hacer más infiel. No, mentira, ya yo voy a cambiar, ya no lo voy a hacer. 3 doritos más tarde, ¿qué pasó? Así es. El hombre dice a la mujer, sin Cristo, yo no te voy a hacer más infiel. 3 doritos más tarde, vuelve otra vez. Quizás el hombre no le es infiel, pero quizás el hombre tiene un lenguaje muy obsceno o trata mal. Dice, no, ya no lo voy a volver a hacer. Pero como no está Cristo en su vida, ¿qué sucede? Vuelve a suceder. Quizás la mujer dice, no, ya yo te voy a respetar. Pero como no está Cristo, vuelve y respeta. Y así sucesivamente.
porque la vida o la conducta solamente la puede cambiar es Cristo en nuestra vida. Por eso la gente necesita conocerlo a Él. Dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 12, Nueva Traducción Viviente. El mismo texto con el que iniciamos. Porque tenemos que ser de ejemplo a otros. Dígale que tiene a su lado. Tenemos que ser de ejemplo. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 11, Nueva Traducción Viviente, dice: queridos amigos, ya está allí posteado. Dice, ya que no son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de ¿qué? Dice, de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ¿cómo? Procuren llevar una vida ejemplar. ¿Entre quiénes? Entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Es tremendo porque usted y yo tenemos que ser ejemplo para todos, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras esposas, para los vecinos. Porque hay gente que usted quizás le va a llegar y le va a predicar, pero la del vecino siempre, ¿qué me va a venir a predicar vos y vos? O quizás no se lo diga, hermano, porque hay gente que es así, pues, ¿no? No le dice nada, amén, dale varón, o dale hermana. Pero en su mente va a decir, no, chico, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo me vas a llegar? ¿Con qué moral? Por eso no solamente es que anunciemos de labios, sino que con nuestra conducta y con nuestra vida la gente pueda ver a Cristo también. Amén. Mire lo que le dice a las esposas. Primera de Pedro capítulo 3, verso 1 al 6. Y mire cómo le habla a las esposas. Dice, de la misma manera ustedes, y léalo conmigo, de la misma manera ustedes esposas tienen que ¿qué? Léanlo conmigo. Primera de Pedro 3, 1. Dice, ya está allí. De la misma manera ustedes esposas tienen que ¿qué? Que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados. Ve lo importante que es cómo convivimos, cómo nos comportamos como esposos y como esposas. Porque hay esposas que no tienen esposos creyentes, pero hay esposos que tampoco tienen esposas creyentes. Lo que hace la diferencia es cómo nos comportamos, porque estamos presentes. ¿A quién usted y yo estamos representando? ¿A quién usted y yo somos los que estamos mostrándole a otros con nuestro lenguaje, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de reaccionar, de actuar? ¿A quién representamos? A Cristo. Esposas, ¿cómo deben de comportarse? Mostrándolo a Él. Volvamos a leerlo desde el 1. De la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados. Dice el verso 2. Al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. El verso 3, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza ¿de dónde? Interior,
la que no se desvanece, la belleza de un espíritu como tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían las hermosas, así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. ¿Sabe qué tremendo? Que el hombre le habla y habla más duro ella. ¿A quién representamos? A Cristo. ¿Y cómo se comportó Cristo? Y aquí habló pasito, suavecito. ¿Cómo se comportó el Señor? Porque si Él se está formando en nosotros, nosotros tenemos que convivir, comportar como Él se comportó. Y esto no solamente para las mujeres, sino para nosotros mismos como hombres. Porque aún a veces las esposas nos hablan y y la esposa nada más que hace como que algunas, hay otras que no. También y y se prende esa broma y empiezan a sonar pailas y olletas. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que los vecinos los ven y los oyen. Entonces el vecino está orando por el vecino está orando por el hermanito y la hermanita. Exactamente. Quizás el vecino no es cristiano y más bien míralo. Pero el domingo no faltan al culto. Mírala o míralo. Y el miércoles no falta para el culto. ¿Así es o no es así? Como dice por ahí, ¿amén o no amén? ¿Dónde quedamos? El verso 6 dice, por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. ¿Ustedes qué son? Ustedes son hijas. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto, sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora mire cómo dice desde el versículo 7 al esposo. ¿Dónde están los hombres? Agárrese pues. Dice el versículo 7, de la misma manera ustedes, maridos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que honrar a quienes cada uno viva con su esposa y trátela como con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe en la oración. Es que el negocio no se me da. Es que no echa para adelante el trabajo. ¿Cómo estáis tratando a tu esposa? Porque un motivo de que las oraciones de nosotros no lleguen al Señor, ¿cómo tratamos a nuestras esposas? Ah, qué tremendo, ¿verdad? Porque nosotros, Señor, pero ¿por qué el negocio no surge? Oh Señor, ¿por qué no transformáis esto en mí? Oh Señor, esto. Porque ¿por qué nosotros, o qué es el motivo de oración de nosotros al Señor? Porque dependiendo cómo seamos con nuestras esposas, el Señor nos va a oír. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y usted y yo somos de ejemplo para otros. Usted es ejemplo para otros. Dígale que tiene a su lado. Somos ejemplo para otros. Amén. Yo quiero que usted se coloque de pie porque quiero que oremos el día de hoy, dándole gracias al Señor por esta reunión. Amén. Un último texto dice Romanos 14, 17, dice, porque el rey